Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo muy fraternal para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy con el deseo de que cada uno de nuestros hermanos diáconos participen de este precioso culto, y voy a iniciar con una oración pero muy especial en favor de todos los hermanos que están necesitados. Permítame decirle que la palabra del Señor tiene promesas para cada uno de sus hijos. Y esta es la confianza, dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De tal manera que tenemos hoy este gran privilegio de saber que el Señor responde nuestro clamor, responde nuestras oraciones. Quiero invitar a todo el pueblo del Señor para hacer una rogativa especial en favor de la hermana Genia, de la hermana Alex. También vamos a invocar el nombre de Jesús en favor de la hermana Luzmila y también de su nieta Juliet Herrera. Vamos a orar por el hermano Rodrigo Echavarría, su esposa, el hermano Samuel, la hermana Aurora. Vamos a orar por Jairo, esposo de la hermana Victoria, por la hermana Arzoli. Vamos a orar por la familia de Germán Quebrada. También vamos a orar por la familia de la hermana Adela. Vamos a orar por la hermana Eucaris Otálvaro y por todos y cada uno de los hermanos que esta noche están quebrantados de salud, que están necesitados del Señor. Yo quiero decirles que hoy deseamos con todo nuestro corazón que la gloria del Señor sea derramada en favor de cada uno de ustedes. Así que no hay fronteras, no hay límites. Dios es poderoso para obrar allí en su cuerpo, en su necesidad. Estamos creyendo que el Señor obrará hoy en sus hijos, en su amado pueblo, y especialmente por todos estos hermanos y hermanas a los cuales recordamos todos los días. Vamos a invocarle entonces. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad. Y sabemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y eres el mismo por la eternidad. Tú eres el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Esta noche, Señor, quiero encomendar la vida de todos estos hermanos que hemos nombrado y también aquellos que ahora mismo están en una necesidad especial, y quiero que abarques, Señor, en tu misericordia la vida de ellos y de sus familias. Tú tienes todo poder sanador, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tu llaga fuimos nosotros curados. Esta noche, Señor, queremos pedirte que te glorifiques en cada hermana, en cada hermano, en cada uno de ellos, Señor. Qué bueno glorificarte, Dios. Qué bueno adorarte. Qué bueno sentir tu presencia muy poderosamente en nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús encomendamos la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Seguimos orando por otras necesidades más en el nombre de Jesús. Cuando cantan las aves del campo y el viento entona su canción, me pregunto por qué al ser humano no le gusta cantarle al Señor. Si yo sé que hay un Dios en los cielos, que en la cruz dio su vida por mí, que merece la honra y la gloria, y por eso yo le canto así.
fiel amigo, y dejar que por los siglos viva dentro, muy dentro de mí, y cantarte melodías para siempre, noche y día, y decirte: santo, santo, eres mi Dios. Canto, a veces triste, pero canto. Cierro mis ojos y te alabo con toda el alma y corazón. Siento que la tristeza va escapando y tu presencia va reinando, y solamente quedas tú. Cuando escucho las olas del mar y el murmullo que hacen las aves, solo puedo decir que es verdad, que ellas te obedecen cuando te alaban, y no puedo dejar de pensar en las cosas bellas que me has dado, y por eso te vuelvo a cantar la canción que tú me has dado. Qué hermoso es ser tu hijo, compañero y fiel amigo, y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí, y cantarte melodías para siempre, noche y día, y decir que santo, santo, eres mi Dios. Canto, a veces triste, pero canto. Cierro mis ojos y te alabo con toda el alma y corazón. Siento que la tristeza va escapando y tu presencia va reinando, y solamente quedas tú. Siento que la tristeza va escapando y tu presencia va reinando, y solamente quedas tú. Esta noche les quiero extender un saludo muy especial a cada uno de los hermanos en Laureles. De verdad que bueno poderlos saludar en esta hora a través de este medio. Y bueno, me correspondió orar por cada uno de la obra del Señor a nivel mundial. Entonces yo quiero invitarlos en esta hora que allí donde estén cierren sus ojos y vamos a presentar a cada uno de estos hombres la obra del Señor a nivel mundial, que sea el Señor ayudando y que sea el Señor guardando a cada uno de estos hombres esforzados que el Señor ha enviado a llevar su palabra. Vamos a presentar entonces la obra del Señor a nivel mundial. Soberano Dios y bendito Padre, en esta hora, oh Padre Celestial, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, para presentarte, oh Padre Celestial, a cada uno de estos hombres, Señor, que tú has enviado a llevar tu palabra. La obra, Señor Jesús, tuya en este nivel mundial, oh Padre Santo, que seas tú guardando, que seas tú ayudando a cada uno de estos hombres, que seas tú, Señor Jesús, proveyendo a cada una de su necesidad. Señor Jesucristo, tú conoces lo que necesitan cada uno de ellos, Padre Santo.
Y en este momento, Señor Jesús, te presento sus familias, sus hogares, sus esposas, sus hijos, oh Padre Celestial, que seas tú supliendo su necesidad, que seas tú guardándolos, que seas tú ayudándolos, Señor Jesucristo. Oh, en tu nombre, Señor, está tu obra, Padre Santo. Cada uno de estos hombres, Señor Jesús, en tu nombre, Padre Celestial, guárdalos, ayúdalos, protégelos, Señor Jesucristo. Que todo lo que ellos hagan, Señor Jesús, sea dirigido por ti, Señor bendito. Gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia de Laureles. Dios les bendiga a todos. Queremos que nos acompañen para que hagamos una oración por todos los hermanos de la Iglesia, los ancianos, los adultos, los niños, los jóvenes, todos los que están pasando momentos difíciles, los que están enfermos. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe todas las cosas. Entonces los invitamos, pues vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Santo, Señor de los cielos, Rey de la gloria, mi Dios maravilloso eres tú. Señor Jesús, en este momento nos presentamos delante de tu gloriosa presencia, Dios mío. Señor, queremos de una manera muy especial en esta hora reconocer tu grandeza, tu gran poder, Dios mío. Reconocer, Señor Jesús, que sin ti no somos nada, Padre eterno, que te necesitamos, Dios mío, en cada momento, en cada instante de nuestra vida, Señor Jesús. Padre Santo, queremos, Dios mío, de una manera especial presentarte en este momento a todos nuestros amados hermanos de la iglesia en Laureles, Señor Jesús. Te presentamos los niños, Señor, los jóvenes, Dios mío, los adultos, Señor Jesús, los ancianos, Padre Santo, todos nuestros hermanos que están pasando alguna necesidad en este momento, Señor. Te rogamos por ellos, Dios mío, para que seas tú extendiendo tu mano poderosa sobre sus vidas, Señor, para que seas tú ayudándoles, Dios mío, sacándolos, Señor, de cualquier dificultad que tengan en esta hora, Padre eterno. Señor, te presentamos, Dios mío, nuestros ancianos, Señor Jesucristo. Sabemos que ellos se encuentran en confinamiento, Señor, que aún no pueden salir de sus hogares. Dales consuelo, Dios mío. Ayúdalos, Señor Jesús, en cualesquiera que sea su situación, Padre Santo, en este momento, Dios mío. Señor, muchas gracias porque tú siempre nos oyes, porque tú siempre nos ayudas, Señor, porque tú te glorificas en medio de tu pueblo, Padre eterno. Te lo ruego en esta noche, Señor Jesús. Responde a esta oración conforme a tu misericordia, conforme. Estoy saludando a todos en el nombre del Señor Jesús. Y en esta hora vamos entonces a hacer una oración especial por todas las familias. Presentar la familia de cada uno, que Dios sea bendiciendo y guardando nuestros hogares de una manera especial, los hogares de la iglesia de Laureles. Oremos, hermanos, en este momento. Amado Jesús, le rogamos en esta hora por todas las familias de nuestra congregación. Le pedimos, Señor, que usted bendiga de una manera especial y abundante a cada familia, Señor, a la familia pastoral y a toda la familia, Señor Jesucristo. Trae bendición abundante sobre nuestras vidas, Señor. Trae bendición sobre nuestros hijos, Señor Jesucristo. Le rogamos que usted traiga bienestar, salud, prosperidad, Señor Jesucristo. Nos provea de lo necesario a cada familia, amado Dios. Te rogamos, Señor Jesucristo, que usted ponga sus ojos sobre cada hogar, sobre cada casa, y reine la paz, reine el amor, tu gracia y tu bendición en nuestras vidas, amado Jesús. Te lo rogamos en tu nombre santo, Señor. Glorifícate, Señor Jesucristo. Ponemos cada hogar, cada familia en tus manos, amado Jesús, en esta hora. Que tú, Señor Jesucristo, sea guiándonos y llevándonos siempre por el camino correcto. Y, Señor Jesucristo, que sea usted, Señor, bendiciendo a cada familia de nuestra congregación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén
y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Un saludo muy especial para todos los hermanos en esta noche. Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí delante de la presencia de Dios, y vamos a compartir un breve pensamiento de la palabra del Señor con todos ustedes. Quiero leer dos textos de la palabra de Dios. El primero está en Job, capítulo número 19, los versos 25 al 27 dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y hay otro texto que está en primer libro de Reyes 18:21, donde dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ahora de confinamiento, puede suceder que haya pasado por la mente de muchos hermanos, de muchos cristianos, la idea de cómo será el Evangelio después de que todo empiece a llegar a la normalidad, de cuando tengamos la oportunidad de congregarnos nuevamente, de si se congregará el mismo número de personas que habitualmente iba, o si tal vez este tiempo de alejamiento de la rutina del templo, de la costumbre nuestra de asistir al culto, de ir a la iglesia, afectará la vida devocional de algunos hermanos y entrarán en un estado de desánimo espiritual. Esperamos todos en Dios que no sea así, pero son pensamientos que pueden llegar a pasar por nuestra mente. Y le puede ocurrir a muchos que este tiempo haya sido un espacio para el acercamiento a Dios, pero puede ocurrir también que este tiempo de no asistencia al culto se haya convertido para algunos en un espacio de distanciamiento de Dios. Y aquí es donde yo quiero que nosotros hagamos un énfasis especial, y es por el motivo que tomé estos dos textos de la palabra de Dios. Porque en estos dos textos y en estas dos historias de la palabra de Dios hay algo muy importante y hay algo muy relevante. Y es la confianza, la convicción y la fe de dos personajes, Job y Elías. En esas dos historias nosotros podemos ver cómo las convicciones que estas personas tenían acerca de Dios permanecieron firmes en medio de dos situaciones de dificultad. Dos situaciones que llegaron en un momento a la vida de ellos y les tocó vivirlas y ser protagonistas de ellas sin estar tal vez preparados para ellas, sin en algún momento haber pensado Elías, bueno, todo el pueblo se descarrió, todo el pueblo se fue lejos de los caminos del Señor, todo el pueblo empezó a adorar un Dios que no es Dios. Y en el caso de Job, pues tal vez nunca pasó por la mente de él que perdería su familia, que era lo más importante. Tal vez nunca pensó que perdería su salud, que también es muy importante. Y tal vez tampoco pensó que algún día perdería su posición económica, que también era importante en la vida de él. Entonces llegaron eventos a la vida de estos dos hombres
que tuvieron que protagonizar, pero que lejos de estos dos eventos, amilanarlos frente a la situación, agobiarlos, opacarlos, alejarlos de la presencia de Dios, lo que sucedió fue todo lo contrario. Fueron momentos que sirvieron para ellos fortalecer su relación con Dios, afianzar su fe y alimentarla, alimentar su fe de una manera especial, y ambos salieron de esta situación particular que cada uno tuvo fortalecido. Ahora, el hecho de que muchas personas puedan, en un espacio de tiempo tan prolongado como el que hemos tenido sin congregarse, y lleguen a desanimarse o a volverse atrás, como el pastor nos hacía alusión a los hermanos que no habían vuelto a la iglesia esta mañana en el mensaje, pues a veces pensamos nosotros, hermanos, que se convierte el culto en algo rutinario para la vida de la persona y se vuelve algo subjetivo en la vida de la persona, en el hecho de que empieza a basar su relación con Dios en los momentos de asistencia al culto, cuando realmente ese no es el fin del cristiano. El fin del cristiano no es el asistir a una congregación, el asistir a una iglesia. Es importante hacerlo, es nuestro deber hacerlo, y yo siempre traigo a colación las palabras de un pastor que algún día le escuché en un mensaje que decía que el culto era el oasis del cristiano. En medio de un mundo que es un desierto, el culto se convierte en ese refrigerio, en ese espacio importante en el que nosotros vamos y descansamos en la presencia de Dios. Pero no puede convertirse el culto en el motor que sostenga nuestra vida cristiana. No puede convertirse el culto en el núcleo de nuestra vida cristiana. El núcleo de nuestra vida cristiana, el motor de nuestra vida cristiana, el motor de nuestra vida devocional es Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra vida y Jesucristo no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando nosotros nos congregamos, ese lugar se convierte en un aposento especial en el que la presencia de Dios se mueve, pero no se mueve a causa de las paredes, ni de la construcción, ni de ese lugar como tal. El Espíritu de Dios se mueve allí gracias a que está congregado en pos de Él un pueblo, que es su iglesia. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana, nuestro evangelio, sin dependencias, sino con una, o más bien, no sin dependencias de manera total, sino con una dependencia exclusiva de la presencia de Dios y de una intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Más allá de las formas que tenemos para desarrollar nuestra vida devocional, como lo es, por ejemplo, el culto, que es un espacio muy importante, pero que para algunos se convirtió en el motor de su vida. Y cuando ya ese motor se paró por los motivos actuales que estamos viviendo, o pueden llegar otros, cualquiera que sean, en el evento en el que una persona no se pueda congregar, entonces esa vida empieza a opacarse. ¿Y por qué se opaca? ¿Por qué podría una persona volverse atrás? ¿Por qué podría pasar que después de normalizarse la situación y poder volver a congregarnos en nuestros templos, una persona resultara desanimada y una persona resultara apartada? Quiera Dios que ninguno en nuestra iglesia, ni en ninguna de las iglesias de nuestra denominación esto suceda, sino que por el contrario
recalco, esperamos todos y confiamos en Dios que este espacio haya servido es para el fortalecimiento de la vida espiritual y la fe de los hermanos, para que cuando esto vuelva a la normalidad todos volvamos con un mayor deseo, con un mayor ahínco por servirle a Dios y por congregarnos y por disfrutar de nuestra vida cristiana con el Señor. Pero cuando una persona depende realmente es del culto, cuando una persona depende del servicio, por ejemplo, como el caso de algunos que han pasado por alguna disciplina, han tenido algún inconveniente y se han visto obligados a pasar por un tiempo de quietud en el servicio para poder restablecerse espiritualmente y poder volver nuevamente a servirle al Señor. Ese tiempo, en vez de haber servido para que la persona se metiera en Dios, buscara a Dios, se aferrara de la mano de Dios, eso lo que hizo fue desenlazarlo de Dios completamente y lejos de terminar a los pies del Señor, terminan apartados, porque se les quitó algo que para ellos era vital y era el servicio. Y el servicio no es lo vital tampoco en nuestra vida cristiana. Es parte de nuestra vida cristiana. Podríamos decir que es parte integral de nuestra vida cristiana. Pero el servicio no es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es Cristo. Y como amamos a Cristo y nuestra vida se centra en Cristo, pues el servicio viene ligado a eso. Pero si quitaran de mi vida el servicio, si quitaran de mi vida la posibilidad de congregarme, entonces me quitarían a Dios. En ninguna manera. Porque los primeros cristianos que nosotros vemos en la palabra de Dios y en documentos extrabíblicos donde nos detallan historias como la de este libro maravilloso del Mártir de las Catatumbas y otros que hay de la historia de los primeros cristianos del primer siglo, nos muestran cómo ellos en el tiempo de la persecución tuvieron que renunciar a la libertad que tenían para adorar a Dios y ahora tenían que esconderse como delincuentes y hacerlo en unos lugares realmente tristes, en cuevas debajo de la tierra donde no tenían posibilidad de vivir como una persona digna, pero aún así, en medio de esos lugares, donde a veces convivían hasta con sus propios muertos, con las personas que morían, las tenían que sepultar allí, pero aún en medio de un panorama tan desolador, tan triste, tan agobiante, la presencia de Dios se movía con un poder increíble en medio de la vida de aquellos cristianos, porque eran cristianos que no estaban dependiendo de las circunstancias favorables de su vida para adorar a Dios y para tener una relación cercana con Dios y para tener una vida devocional exitosa y llena de bendiciones al lado del Señor Jesucristo. Lejos de eso era todo lo contrario, en medio de todo un panorama adverso a ellos, en el exilio prácticamente, abandonados, olvidados, perseguidos, odiados, con todas las cosas en contra. Estas personas, lejos de estar achicopalados, como diríamos nosotros, de estar desanimados, de estar tristes, de estar deprimidos, eran personas que estaban felices en medio de las cuevas, en medio de la oscuridad, del hambre, del frío y de la desolación. El calor del Espíritu Santo hacía algo en la vida de ellos tan especial que ellos vivían una vida plena en medio de todas esas situaciones. ¿Qué hacía la diferencia entonces con esos cristianos del primer siglo? No tenían iglesia, no tenían congregación, no tenían tal vez un pastor que les enseñara la palabra, pero tenían lo más importante, tenían una fe y unas convicciones fuertes y arraigadas en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, y eso los hacía a ellos tener esperanza en vivir y no estaban pensando en que mejor era morirse y no vivir más esa situación, sino que tenían la esperanza de que un día se iban a encontrar con el Señor y cada día se levantaban y vivían su vida y enfrentaban las dificultades, pero de la mano del Señor
y así continuaban su vida hasta que morían, pero tenían una esperanza. Job lo vemos nosotros a través de la palabra de Dios, viendo cómo se desmorona su vida frente a sus ojos, cómo pierde todo lo que tiene frente a sus ojos, cómo pierde lo más preciado que son sus hijos, que es su esposa, y después pierde las posesiones y después pierde su salud, que hasta el mismo Satanás le dice al Señor cuando ve que no le funciona su intento de hacer retractar a Job de su fe, quitándole a su familia, quitándole a su esposa, quitándole sus riquezas. Le dice el Satanás al Señor: todo lo que el hombre tiene dará por su vida, es decir, su integridad, es decir, su salud, es decir, el instinto de supervivencia hará que esa persona haga lo que sea por permanecer bien, y entonces ataca su salud, y aún en ese momento Job retiene su integridad. Y mire las palabras de Job en ese texto que leímos, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué maravillosas palabras de seguridad, qué maravillosas palabras de convicción, de fe en la vida de un hombre que para los ojos del mundo estaba derrotado. Para los ojos de sus propios amigos era un pecador, estaba pagando la culpa de sus pecados. Para las demás personas que lo veían se había convertido en objeto de burla, y todas las personas decían: es peor, tal vez está en la peor condición humana posible, no vale un centavo ese hombre ahí donde está. Pero ¿sabe algo? Ese hombre ahí donde estaba, vuelto una piltrafa humana como tal, sin ninguna esperanza tal vez para los demás, era una persona que a los ojos de Dios era valiosa porque retenía su fe en medio de las pruebas y de las dificultades. Así que nosotros tenemos que aprender, hermanos, de la palabra de Dios, traer a nuestra vida la palabra de Dios, confrontarla con nosotros, ponerla como un espejo frente a nosotros, frente a nuestra vida, y dejar que la palabra haga un trabajo especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Las situaciones de la Biblia son diferentes, tal vez en el contexto cultural, en el contexto de la época, del tiempo, a lo que nosotros vivimos ahora, pero son situaciones que nos sirven a nosotros como un reflejo, porque son situaciones que al final de cuentas, aunque los contextos son distintos, las culturas son diferentes, las situaciones a las que se enfrenta el ser humano son las mismas. Job, ¿a qué se enfrentaba? Se enfrentaba a la desesperanza, se enfrentaba tal vez a la depresión, se enfrentaba tal vez a muchos factores humanos que incidían en que él pensara: ¿por qué estoy en esta situación? Pero no andaba pensando en todas esas cosas. Lo que andaba pensando era que él saldría de esa situación porque su Redentor estaba vivo, porque no había creído en un Redentor muerto, ni en un ídolo falso, ni en un Dios pagano, sino en un Redentor vivo, en un Dios verdadero. Pero ahora vemos nosotros otro panorama, y es el del pueblo de Israel. Y Elías está frente a todo el pueblo de Israel y ve cómo todo el pueblo de Israel está en pos de Baal, se ha ido en pos de Baal. Y esto no es una escena nueva en Israel. Recuerde usted que cuando Moisés subió al monte Sinaí y dejó a Josué al comienzo de la cumbre del monte y le dijo: espérame aquí, él subió y estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches. ¿Y qué ocurrió con el pueblo? Empezaron a decirle a Aarón, el hermano de Moisés: Moisés, no sabemos si va a volver, ni siquiera sabemos qué le ha pasado, no sabemos si está muerto, tal vez falleció ya en la montaña. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Constrúyenos un Dios, constrúyenos un Dios. Insistieron tanto a Aarón que les pidió que recogieran todo el oro que habían sacado de Egipto, el oro que Dios les había dado, el oro que Dios les había dado cuando salieron de Egipto.
y cogieron ese oro, lo fundieron y hicieron un becerro, y se desordenó el pueblo delante de ese becerro y empezaron a adorarlo y empezaron a pecar delante de Dios. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuáles eran las convicciones entonces de ese pueblo? ¿Cuáles eran las convicciones del Dios que tenían? ¿Cuál era la fe del Dios que tenían? Porque días antes, muy pocos tal vez, antes de su llegada al monte Sinaí, habían visto un mar abrirse en dos. Habían caminado por en medio de él y después de eso habían llegado a un lugar a tomar agua y el agua estaba amarga. Y vieron cómo Moisés, por mandato de Dios, cortó un pedazo de tallo de un árbol, de la rama de un árbol, la echó en el agua y el agua se endulzó. Y días después de eso tuvieron hambre y pidieron comida y se quejaron contra Dios y Dios les envió maná, un alimento preparado en el cielo que llovía del cielo, caía de la presencia de Dios y Dios los alimentó con pan del cielo. Y tuvieron ganas de carne y Dios les envió carne y les mandó codornices. Dice textualmente el Señor, les daré a comer carne hasta que se les salga por los ojos. Y les dio a comer carne. Y después tuvieron sed y vieron cómo Moisés golpeaba una roca seca en medio del desierto y agua brotaba de la roca, y era Dios. Y veían cómo en el día una columna de nube iba guiándolos y cubriéndolos del inclemente sol del desierto, y en la noche una columna de fuego iba iluminando el camino y brindándoles calor a las heladas de las temperaturas, a las heladas que hacían en las horas de la noche y de la madrugada, donde la temperatura en el desierto baja drásticamente. Pero ahí estaba Dios en una columna de fuego en la noche y en una columna de nube en el día. Hermano, ¿qué más necesita una persona para estar segura de que Dios está con él? Ellos lo veían, pero llegaron al monte Sinaí y solo 40 días después de que Moisés no regresaba, todas sus convicciones se fueron a pique y no confiaron más en su Dios y se desbordaron a pecar contra Dios y abandonaron todo lo que habían visto de Dios. Tal vez algunos, cuando regresen a los cultos, tal vez muchos no regresen, tal vez muchos pueda que se vuelvan atrás, pero entonces la pregunta será, ¿dónde estaban sus convicciones? ¿En qué era que creían? Porque ya no tuvieron una iglesia, porque ya no tuvieron un templo, porque ya no tuvieron un pastor que estuviera allí predicándoles la palabra, aunque gracias a Dios hemos tenido los recursos y los medios para hacerlo, y nuestro pastor ha estado dispuesto para todos los días enviarnos la palabra cumplidamente y alimentarnos de esa forma, pero tal vez algunos necesitan esa figura presencial. Ellos necesitaban la figura presencial de Moisés. Ya no estaba Moisés y en 40 días decidieron abandonar sus convicciones, pero ese no será el caso de nosotros. Nosotros no abandonaremos nuestras convicciones, nosotros persistiremos en nuestras convicciones y seguiremos seguros de nuestras convicciones, porque nuestras convicciones nos llevan a Jesús. Ese es el centro de nuestra vida, en Él está depositada nuestra fe, en Él está depositada nuestra confianza y en Él vamos a ver la victoria y en Él vamos a salir fortalecidos a través de todo este tiempo de preparación que Dios nos ha dado, porque esto no ha sido sino un tiempo de preparación para que nosotros entendamos que Dios puede fortalecernos, ayudarnos, bendecirnos, guiarnos, cuidarnos, proveernos, santificarnos, y todo lo que Dios tiene para su pueblo lo puede hacer aunque las puertas del templo estén cerradas. Quiera Dios que podamos regresar pronto al templo y todos juntos adorar al Señor y ver cómo Dios envía bendición y vida eterna allí donde estamos todos congregados juntos y en armonía. Pero ahora que estamos en nuestras casas, debemos continuar con nuestra fe inquebrantable en Dios, fieles al Señor, fieles al Evangelio. Que este tiempo no sea un tiempo para bajar la guardia, sino un tiempo para fortalecernos, para salir más robustos espiritualmente y con la seguridad total en nuestra vida de que pase lo que pase,
de que si algún día no pudiéramos volver a congregarnos nunca en la vida, no pudiéramos volver a una iglesia, nuestras convicciones estarán intactas y seguiremos siendo fieles al Señor hasta el día en que muramos o hasta el día en que el Señor venga por su pueblo. Elías se para frente al pueblo, les pregunta, ¿hasta cuándo van a dudar? ¿Hasta cuándo tendrán dudas? Hoy muchos tienen dudas y están mirando al mundo y están mirando cómo se puede tal vez vivir sin ir a la iglesia. Y tal vez muchos estarán pensando, bueno, tanto misterio con ir al culto, tanto que hablaban de ir al culto y ahora nadie puede ir al culto y ahora ¿qué hacemos entonces? Y tal vez muchos estarán parándole oídos al diablo y mirando cómo viven los demás sin haber sido cristianos, sin algún día haber ido a un culto y tal vez estarán pensando yo también puedo vivir entonces así. Pero eso lo pensará o ese pensamiento cruzará por la mente de alguien que no tiene convicciones. El pueblo de Israel no tenía convicciones. Fueron y se arrodillaron ante un muñeco hecho de piedra, Baal. Un muñeco tal vez hecho de madera, Baal. Y fueron y se arrodillaron ante él porque no tenían convicciones. Porque habían abandonado sus convicciones, porque habían abandonado su fe, porque no habían alimentado su vida espiritual y su intimidad con el Señor, porque decidieron volverse atrás. Pero ese día les preguntó Elías, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque no sabían qué decir, estaban lejos de Dios. Pero ese no es nuestro caso, ese no es el caso de nosotros. Nosotros, al igual que Elías y al igual que Job, tenemos convicciones claras de que nuestro Dios es el centro de nuestro ser y es el centro de nuestra vida. Y ese día Elías, por mandato del Señor, hizo el sacrificio y llovió fuego del cielo y el pueblo tuvo que reconocer su error y decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Así que ese día regresaron sus convicciones, ese día regresó la fe al pueblo. Pero qué triste que nosotros tengamos que llegar a extremos para poder reconocer eso, ¿no? Aprovechemos ahora este tiempo para fortalecernos, no para alejarnos, para acercarnos, no para distanciarnos de la presencia de Dios. Hermanos, que el Señor Jesús nos ayude a todos para que podamos continuar en nuestro camino de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida devocional, de la mejor manera, siempre con esa visión clara de que nuestro centro es Jesús, de que nuestra vida es el Señor Jesús, de que el objeto de nuestra fe es el Señor Jesús. En Él está puesta nuestra fe, no está puesta en otra cosa, está puesta en Jesucristo. El mundo podrá poner su fe en todo lo que quiera, pero nosotros tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo esperaremos hasta el fin. Así que vamos a dar gracias al Señor esta noche para que el Señor Jesús sea bendiciendo nuestra vida y ayudándonos a continuar nuestra vida cristiana con el Señor en todo momento y de la mejor manera, y que cuando esto vuelva a la normalidad, nosotros salgamos fortalecidos en la presencia del Señor. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este tiempo de cuarentena no es la excepción. Si tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, Dios mío, entonces danos fe para creerlo, Señor, y para verlo cumplido, mi Dios. Yo te pido que tú fortalezcas la vida de todos los creyentes de nuestra congregación y aún más de todas las congregaciones, Señor, de nuestra denominación. Que seas tú fortaleciendo cada joven, cada adolescente, cada hermano, cada adulto, cada anciano, Señor, cada niño, y que nos des la oportunidad de volver a congregarnos, Señor Jesús, en tu presencia, pero sobre todo que nos ayudes, Dios mío, para poder vivir una vida devocional genuina,
aunque no estemos y tengamos tal vez la posibilidad de estar en un templo, Señor, de estar en medio de 4 paredes, Señor, que podamos aprender a depender 100% de ti y no de las formas que utilizamos, Señor, para vivir nuestra vida devocional, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús los bendiga a todos, hermanos. Hasta una próxima oportunidad.